Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, digamos que este vídeo lo grabo al menos por enésima vez, porque, bueno, básicamente la primera vez que lo grabé, como todos mis vídeos, pues tienen una pésima narrativa y, bueno, por supuesto una pésima imagen, aunque también os digo que, bueno, lo de las imágenes lamentablemente no lo puedo mejorar mucho porque sigo sin ser editora y tener los conocimientos necesarios para bueno, pues llevar a cabo lo que se dice un buen vídeo. Y además tengo la mala suerte que había grabado el vídeo de nuevo, me había quedado muy maravilloso y no sé cómo lo hice, que lo eliminé. Lo eliminé del teléfono, con lo cual dije, no me lo puedo creer. Así que sí, bueno, soy bastante desastre. Voy a intentar resumir lo máximo posible, no poner tantas imágenes, porque al final las imágenes las podemos ver todos. Y me voy a limitar a lo más importante. Digamos que Ramones fueron una banda estadounidense de punk rock formada en Forest Hills, en el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos, en el año 1974, hasta que se disuelve 22 años más tarde, concretamente en el año 1996. ¿Qué podemos destacar en general de los Ramones? Bueno, pues que como creadores que fueron de un nuevo movimiento, que es lo que es el punk rock, que todos conocemos, no solamente como movimiento musical, sino también como forma de vida, y esto pasa como cuando hablé del vídeo de Kurt Cobain, es decir, estos chicos, que son los que vemos aquí, el primero de ellos, Johnny Ramone, el segundo, Tommy Ramone, el tercero, Joey Ramone, por supuesto, y el cuarto, Didi Ramone, que son, digamos, los fundadores de la banda. Después, con el paso de los años, llega a haber algún cambio, que ahora explicaré por qué, pero bueno, estos son los auténticos fundadores. Y como os digo, llevaban el punk rock en la sangre, en su forma de vestir, lo respiraban, lo ennifaban, sus vestimentas, chupas de cuero, tejanos desgarrados, camisetas sucias, guitarras a la altura de las rodillas, 3 notas y un muro de fantástico ruido. Fueron miembros del Rock and Roll Hall of Fame y digamos que tenían una innegable fuerza y llegaron a estar en la cúspide, por decirlo de alguna manera. Es decir, que fueron indiscutiblemente la mayor banda del planeta, que tomaron el brillo del pop, el ritmo del surf y la potencia del garage de los años 60 para crear un sonido muy diferente a todo. O sea que no solamente defienden el punk rock como tal, sino que, como comento, lo viven y lo respiran. Pero esto también, de alguna manera, se convierte en algo nocivo, como ya veremos, porque además es una banda que permanece activa, como os he comentado, durante 22 años, que lleva a cabo en ese tiempo 2.283 conciertos y que, como sabremos, los miembros de la banda tuvieron muchísimos problemas entre ellos. Como dice mi hermano, digamos que es la banda más improbable del mundo, precisamente por este motivo. Y aún así consiguieron mantenerse ahí de forma milagrosa, por decirlo de alguna manera. Sus canciones eran simples, eran cortas, iban al grano, sin solos, sin mierda, nada complicado. Cada canción tenía un gancho, una estrofa que era repetitiva y pegajosa, Hey Ho, Let's Go, y digamos que, bueno, el estribillo se convertía en un grito de batalla, para que los chavales, digamos, corearan con el puño en alto. Por ejemplo, Sinaisa Punk Rocker, Rock and Roll High School, Bristol Bob, etcétera, etcétera. Bueno, ya os digo, no me quiero enrollar demasiado, esto es un poco para introduciros en lo que es la creación del punk rock por parte de esta banda, ¿vale? Dónde se creó y cómo se creó. Y luego, pues nada, lo que vamos a ver son las características un poco de sus miembros, ¿no? Porque esto es bastante importante. Estos chicos se conocían, ya os digo, porque vivían en la misma urbanización, digamos, en la misma zona. Y bueno, pues decidieron en su momento crear una banda, especialmente Didi y Joey Ramone,
a la que posteriormente se suma también Johnny. Y luego está Tommy Ramone, que digamos que es el que está al lado de Joey, que también lleva gafas de sol, que realmente era un chico que lo que quería era trabajar en el estudio, él no quería formar parte de una banda. Pero ¿qué pasa? Que en principio para que la banda pudiese empezar a trabajar necesitaban sí o sí a un baterista. Por tanto, mientras en teoría se buscaba otro baterista, bueno, pues digamos que Tommy se prestó a colaborar con ellos. Tommy además pues era un intelectual, Johnny era resolutivo, Didi era punk genuino y Joey era Joey. Ahora veremos a ver precisamente qué es decir que Joey era Joey. Bueno, pues Joey Ramone, como sabéis, bueno, nació en Forest Hill el 19 de mayo de 1951. Realmente su nombre era Jeffrey Heeman, cosa que, bueno, pues le encantaba recordarle a la gente que su aniversario coincidía con el de su héroe Pete Townshend de los Who, nada más y nada menos, que crece escuchando la radio, a legendarios pinchadiscos neoyorquinos y, bueno, pronto pasó de vibrar con Little Richard y Chuck Berry a alucinar con los Beatles y los Rolling Stones. Parte de su intenso amor por la música procede del deseo de escapar del mundo real. Su vida no fue nada fácil, ya que sus padres se divorciaron y, como hemos podido ver en otros muchos vídeos, esto, bueno, pues causaba bastantes daños en lo que se refiere a lo personal, ¿no? En lo personal de estos chicos. Y bueno, esto hizo que se pasase los días vagando, bueno, por los alrededores del edificio de apartamentos donde vivía y corroteando por ahí con chavales del vecindario, que son estos que están con él en esta foto, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero además hay otras muchas características de Joey que voy a destacar aquí, y que es que sin duda era todo un personaje. Lo primero de todo decir que fue un chico que nació con una salud muy endeble, un poco como le pasó a Kurt Cobain, pero en este caso mucho más exagerado. De hecho, nació con un tumor muy limitado en la espalda, que concretamente era un bulto enorme con forma de joroba, que consistía, ya os digo, en la parte posterior de la espalda, en un feto, digamos, que no se había llevado a término, ¿de acuerdo? Que no se había formado por el motivo que sea, como que iba a ser su gemelo, su mellizo, lo que sea, y en el proceso, pues este feto no se logra desarrollar y se le queda adherido a la espalda y bueno, pues imaginaos, ¿no? O sea, que tenía un bulto enorme, lo tuvieron que operar y quitárselo, y esto hizo que, bueno, tuviese toda su vida, ya os digo, problemas importantes de salud y sobre todo con todo lo relacionado con dolores terribles de espalda. Además fue un niño que sin ninguna duda por su aspecto físico sufrió muchísimo bullying, se metían muchísimo con él, de todas las formas posibles, porque bueno, efectivamente ya os digo que era una persona muy característica, ¿no? Digamos que incluso cuando empezó a tocar en algún grupo, literalmente lo echaron por feo. O sea, quiero decir que tiene tela la cosa, ¿no? Tenía una voz muy particular de la que también la gente se reía, pero bueno, mira por dónde que luego llegó a ser y sigue siendo uno de los mejores cantantes y más influyentes, desde luego, de la historia y especialmente del punk, como os comento. Aparte, sufría un trastorno obsesivo compulsivo que llegó a necesitar lo que es un ingreso en un centro psiquiátrico. Y bueno, esto hacía que, pues si entraba por una puerta, pues lo típico, tuviera que volver a entrar. Si empezaba con una frase, tenía que volver a repetir. Bueno, una serie de cosas, coger un vaso, volverlo a coger. Y esto es algo que, bueno, lógicamente a sus compañeros de grupo y a su manager en particular, su manager Monte Melnick, y lo nombro porque yo creo que se lo merece, porque estuvo todo el tiempo con la banda a su lado, de principio a fin.
y luego pues a Johnny Ramone, ¿no? Digamos que le resultaba bastante incómoda esta forma de actuar de Joe. Entonces, bueno, eso es un poco resumir la vida que tuvo, que la verdad es que fue bastante triste. Bueno, pues aquí traigo otra fotito que ya luego explicaremos todo lo que tiene que ver la banda con este pub concretamente. Pero bueno, voy a seguir presentando a los miembros. Luego está Johnny Ramone, que nació en Long Island y bueno, su nombre real era John Cummins y nació el 8 de octubre de 1948. Y aunque nació en el seno de una familia obrera, pasó por dos escuelas militares. Su padre, digamos que era un hombre muy estricto, muy disciplinario, que mandaba con puño de hierro, y esto lógicamente tuvo una obvia influencia en la violenta juventud y guitarra bomba de su hijo. Era curioso porque se puede decir que Johnny Ramone era un auténtico punk rocker facha, ¿no? Que es algo que a día de hoy, sin ninguna duda, parece que se contradice con todos los principios de los principios. Por eso digo que era una banda muy improbable, ¿no? Porque desde luego sus miembros eran cada uno de su padre y de su madre, más luego otros conflictos internos que surgieron en la banda y que comentaré posteriormente. Bueno, sobre todo Johnny tenía una absoluta fijación con Led Zeppelin, que podemos decir que fue realmente su mayor influencia. Luego tenemos a Didi Ramone, ¿de acuerdo? Didi Ramone, que sin ninguna duda fue parte fundamental en el proyecto de la banda. Digamos que nace el 18 de septiembre de 1952 en Fort Lee, Virginia, y bueno, pues cuando era pequeño ya su vida se retuerce, se desfigura, se convierte en un animal sexual. Y bueno, es criado en varias partes de Alemania, sus padres discutían constantemente y se peleaban, la madre sufría violencia de género y digamos que él, bueno, pues buscaba por todas partes campos de batalla. También buscaba viejos objetos del Tercer Reich, bayonetas, balas, máscaras de gas, cascos, pero poco a poco, pues cuando se fue a vivir a Queens, empezó a tocar la guitarra, pero también empezó a tomar drogas, a vender su cuerpo entre las calles 53 y 3 y bueno, pues el escenario estaba dispuesto, digamos, de alguna manera para una estrella de rock de proporciones épicas. Bueno, y por último, pero no por ello menos importante, tenemos al gran Tommy Ramone, que nació en Budapest el 29 de enero del 49 y luego se trasladó a Queens, Nueva York, conocido por supuesto como Tommy Ramone. Lo del tema de Ramone es importante porque es un apellido que ellos toman de Paul McCartney cuando se registra en algunos hoteles y que digamos pues para no llamar la atención directamente firmaba como Paul Ramone. Y en homenaje a él pues deciden todos también ponerse el mismo apellido y a partir de ese momento pasan a ser conocidos, como os comento, con ese nombre precisamente, los Ramones. Tommy fue el primer baterista y también fundador de esta banda de punk. De hecho, fue el responsable de recomendar a Joey que dejase, que empezó en principio tocando la batería y que la dejase para cumplir su rol de vocalista, y esto hizo que lógicamente cambiase absolutamente todo en lo que es la banda, ¿no? Así que es importante esto tenerlo en cuenta. Digamos que su actividad, aunque fue corta, ayudó a conformar sin ninguna duda el espíritu de los Ramones. Un ejemplo de esto es el haber compuesto el tema más famoso si cabe, que es Blister Bob, considerado por muchos fanáticos como el mejor del grupo e incluso definido en muchas ocasiones por la crítica sin ninguna duda como la primera canción del punk. Pero ¿qué pasa? Que él no quería estar en la banda, no quería porque además digamos que Joe y Didi eran bueno, pues eran muy problemáticos, se dedicaban a gastar bromas que para ellos eran divertidos pero para el resto de la banda no, sobre todo precisamente con Tommy Ramone y Monte, que era su manager, eran constantemente víctimas de este tipo de bromas. Llevaban una vida totalmente alocada, estaban todo el día de juerga, emborrachándose, tomando todo tipo de drogas, rodeándose de todo tipo de personajes de ese mundo. Digamos que yo me imagino que es por esa infancia que tuvieron ambos.
y bueno, eran imparables en este sentido. Probaron, digamos, todas las drogas que existían y por existir de aquel momento. Sin embargo, Tommy y Johnny eran, y por supuesto Monte, eran mucho más tranquilos, eran personas que no les gustaba la juerga hasta ese nivel, y al final además se terminan un poco pues cansando, aunque en el caso de Johnny es diferente y sigue siempre en la banda, pero se terminan un poco cansando de esta historia, ¿no? Y Tommy, por mucho que los miembros del grupo intentan que no se vaya, digamos que le hacen boicot constantemente. Cada vez que parece que encuentran un baterista nuevo, ellos ponen alguna excusa para que Tommy siga en la banda, hasta que este dice hasta aquí he llegado, y es sustituido por Marky Ramone, que también fue un miembro fundamental de la banda, aunque también sabemos que durante una temporada tuvo que irse debido a sus problemas con el alcohol, y bueno, posteriormente volvió. Por eso es, bueno, pues también un miembro que desde luego hay que tener muy en cuenta en la banda. Luego os presentaré alguna fotografía donde salga, como os comento, Marky Ramone, pero ahora vamos a hablar de esta foto que tenemos aquí, que es por supuesto del CBGB. El CBGB fue bueno, el local que los acogió desde un principio, donde digamos se compartió el escenario con otras muchas bandas del punk, como Johnny Thunders and the Heartbreakers, Richard Hell, The Voidoids, entre otros, del protopunk como Patti Smith, Blondie, Talking Heads, etc. Digamos que el CBGB, bueno, es el que lógicamente lidera la primera ola del punk en Nueva York, gracias a estos chicos, pero también es verdad que era una zona especialmente peligrosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque por allí a los alrededores había todo tipo de gentuza, como os podéis imaginar. Incluso los indigentes llevaban cuchillos, y luego estaban bueno, pues los motoristas que seguían sus propias leyes, que había constantemente agresiones. O sea, es decir, que era un sitio bastante peligroso. Pero bueno, esto a los Ramones en particular nunca les importó y tampoco les influyó especialmente, ¿no? Porque ellos también de alguna manera pues tenían su parte de elementos, por decirlo de alguna manera. Y como os comento, bueno, pues aunque era un lugar, como os comento, de moteros que daban rienda suelta a sus formas de justicia callejera cruel, era una zona que tenía problemas para encontrar clientela, aparte de por el nombre que tenía, y precisamente por esto de la zona peligrosa en la que estaban. Así consiguió convertirse en un club de los más, digamos, enigmáticos de este mundillo, ¿no? del rock, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ver otro poco más de la historia de los Ramones. Digamos que, bueno, pues una vez que publican su primer y homónimo álbum en mayo de 1976, la banda pues va a toda velocidad al asalto del país, primero como teloneros, luego como cabezas de cartel en pequeños locales, finalmente desembarcan en Europa. Así que bueno, digamos que cuando ya emprenden su segunda gira europea en el 77, ya eran proclamados, digamos, como héroes y líderes de la nueva revolución musical. Pero ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta que esto fue a un nivel, entre comillas, dentro de la grandeza del hecho como tal. Su fama fue relativa, en el sentido de que llegaron a tener mucho más éxito, digamos, a posteriori, que lo que es a lo largo de su biografía propiamente dicha, ¿no? Fue una banda que realmente es mucho más reconocida a día de hoy que lo que fue en su día. Por eso se vieron obligados precisamente a realizar tanta cantidad de conciertos y a trabajar como bellacos, que fue lo que hizo, entre otras cosas, que bueno, pues hubiese un sinfín de desacuerdos en la banda, peleas, y etcétera, etcétera. Hubo un hecho en particular
que determinó sin ninguna duda la carrera ya de por sí complicada de los Ramones. Fue un hecho concreto en el que bueno, pues se encontraron involucrados concretamente las dos figuras quizá más polémicas de la banda, que eran además totalmente contrarios en la manera de ser, de pensar y todo, que fueron Joey y Johnny Ramone. Bueno, pues una de las razones fundamentales por las que la banda tuvo muchos problemas fue por una mujer, en este caso llamada Linda, que, bueno, digamos que en un principio conoce a Joey y a pesar de lo raro que era y lo difícil que era de llevar, bueno, pues parece ser que se enamoran. Desde luego él sí, sin ninguna duda, precisamente porque era un tío, bueno, pues que tenía su manera de ver la vida, que no era fácil de soportar por esos trastornos que tenía una personalidad muy específica, y cuando encuentra a esta chica, pues él como que ve la luz, ¿no? De alguna forma, y se enamora perdidamente de ella. Entonces tienen una relación durante 3 años que en principio es bastante buena, pero que finalmente parece ser que, bueno, ella se empieza a cansar, digamos, de la actitud de Joey, sobre todo porque él en ningún momento deja su vida desbocada de salir, fiesta, alcohol, drogas y demás. Y ella llega a un momento en que, bueno, parece ser que se cansa, en parte lógico, de esta actitud de Joey, intenta que deje esa vida, pero Joey no la va a dejar ni de broma, porque es algo que va inherente a él y a digamos, era una manera de escapar a todo su dolor. Y, bueno, pues llega un momento que ya le plantea la posibilidad de dejarlo, pero, bueno, Joey, para no perderla, digamos que le propone matrimonio. Pero Linda, curiosamente, le dice que ella acepta el matrimonio a cambio de que le dé o que le compre un anillo de diamantes, nada más y nada menos. O sea, yo lo de esta chica, la verdad es que alucino. Pero Joey, a pesar de estar muy enamorado y demás, de tonto no tenía un pelo tampoco, y entonces pues le dijo que no, que él no le iba a comprar ningún anillo de diamantes, y además parece ser que Linda, cuando tenía todos estos problemas con Joey, digamos que empezó a desahogarse con Johnny, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el roce hace el cariño. Con lo cual, bueno, pues al final Linda consigue finalmente su anillo de diamantes, pero no de Joey, sino de Johnny. Cuando Joey se entera de que habían estado liándose a sus espaldas y demás, pues os podéis imaginar, ¿no? Y luego que para colmo se casen. Bueno, pues digamos que una de las frases de Johnny Ramone poco antes de morir dijo: nos llevamos mal de cualquier modo. La situación no ayudó, pero tampoco nos poníamos de acuerdo en nada. No sé, simplemente éramos diferentes, aunque también dice que entra en una depresión en el momento que Joey muere y demás. Bueno, eso ya lo veremos al final. Pero vamos a ver qué es lo que nos aportan los Ramones. Sobre todo, hay que tener en cuenta que en sus conciertos, digamos que hay muchos elementos que confluyen de alguna manera. Primero y sobre todo la música, que siempre se podía contar con que la banda iba a dar lo mejor de sí misma, sin importar lo que ocurriera en sus vidas privadas. La banda siempre ametrallaba, con un repertorio arrollador, a una velocidad apabullante, y le daba a los fans lo que estos habían ido a buscar. Es decir, una doble dosis de Ramones manía, servida a todo volumen, pisando el acelerador y fuera de control. Básicamente se puede resumir en unas pocas palabras, ¿no? Este movimiento de la banda. A ver si encuentro, que tenía yo aquí un par de anotaciones hechas, porque bueno, ya se sabe que es imposible tener, por mucho que conozcas a una banda. Vamos a ver. Digamos que los Ramones tenían 3 cosas que de inmediato los elevaban por encima de su división: canciones, actitud e imagen. Hacían unas letras brillantes, divertidas, provocativas e ingeniosas. Además, ellos como tal eran duros y rudos, pero también sensibles, especialmente Joey,
y tenían estilo. Más que estilo, tenían una imagen, ¿no? Y luego ese corte de pelo a tazón, aparte de todo eso que hemos comentado, de chupas de cuero y demás. Entonces, bueno, pues lógicamente esto los convierte en una de las bandas más influyentes de la historia de la música, como podemos ver en luego grupos posteriores, como pudieron ser los Sex Pistols, The Clash, Nirvana, Motorhead. Fueron grandes amigos de Lemmy Kilmister, que se admiraban mutuamente. De hecho, este les dedicó una canción. Y bueno, en fin, fueron un referente sin ninguna duda para un montón de bandas y lo siguen siendo a día de hoy. Y no solamente bandas de rock, sino también de otro tipo de bandas. Así que no podemos negar sin ninguna duda su influencia. Y bueno, digamos que la banda poco a poco se va carcomiendo a sí misma de alguna manera, porque por ejemplo en el caso de Didi también, aparte de la enemistad de Joe y Johnny, pues cada vez se droga más, se le va totalmente de las manos, va de mal en peor, llega un momento que también tiene que dejar la banda empieza a perder un poco su esencia, en fin, tiene que ser sustituido por CJ, que ahora os pondré una foto de CJ. Bueno, pues como os había prometido, mirad, aquí tenéis una foto donde está Marky Ramone, ¿de acuerdo? Que es el que sustituye a Tommy, que temporalmente se va de la banda por sus problemas con el alcohol, pero que posteriormente vuelve y ya está lo suficientemente sobrio como para ver que Joe y Johnny no se dirigen la palabra durante 20 años, a pesar de estar en la misma banda. Y luego está CJ, que es el que sustituye, digamos, a Didi, que era el típico, bueno, pues guaperas, que en realidad pues también lo que hacía era disfrutar su vida, pero a su manera, ¿no? Era muy mujeriego, porque eso, era un chico mono y demás, y bueno, pues él iba a saco con el tema de las mujeres, pero bueno, se sabe que llegó a manifestar en algún momento que es que odiaba a todos los miembros del grupo sin excepción, así que por eso os digo que, en fin, no tuvo que ser nada fácil para ninguno de ellos, tuvo que ser bastante duro. Luego, bueno, a modo de, simplemente por nombrarlo, cuando Marky Ramone se fue del grupo temporalmente, bueno, pues fue sustituido por Richie Ramone, ¿vale? Pero bueno, como os comento, tampoco me voy a enrollar mucho porque no, bueno, son cambios y tal. Yo creo que ya con Marky Ramone y CJ más o menos he nombrado así los miembros más importantes de la banda, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos allá a lo que es el final de los Ramones, viendo ese deterioro progresivo de la banda. Lamentablemente, bueno, pues llega un momento que ya han hecho tantos conciertos, también el cansancio empezó a pasarles factura. El cansancio y el modo de vida, o sea, es que estamos hablando de que dieron tantísimos conciertos y ya su salud se empezaba a deteriorar, sobre todo la de Joey, que ya de por sí, pues como os comento, no era la mejor salud del mundo. Entonces, todas estas cosas empiezan a influir ya de manera definitiva, así que finalmente, pues, deciden disolver la banda, como os comento, en el año 1996. Digamos que el 26 de febrero de ese año, la banda toca en The Academy, Nueva York, en un recital que va a dar lugar al álbum en directo Greatest Hits Live. El 16 de marzo de ese año volvieron una vez más a Argentina, que eran muy fans suyos en Argentina, para dar su último concierto en Sudamérica. Según lo que habían calculado, el último de su carrera. Y digamos que llenaron el estadio River Plate con 65.000 personas presenciando el recital. Pero a pesar de eso, y aunque pensaron que era su último concierto, poco después decidieron tocar en algunos recitales, como el Festival de Lollapalooza en los Estados Unidos antes de su separación. Y de hecho, su último recital, digamos que es el 6 de agosto del 96 en The Palace, Los Ángeles, y su último disco, We're Outta Here, contiene la grabación de ese concierto. ¿Qué pasa tras la ruptura? Bueno, pues el único que se retira definitivamente del tema de la música es Johnny Ramone, que deja la música por completo. CJ siguió colaborando con otras bandas y a día de hoy lo sigue haciendo, al igual que Marky Ramone, que son los únicos miembros de la banda que permanecen con vida. Joey Ramone también, bueno, pues siguió
en el mundo de la música. De hecho, bueno, pues grabó un disco en solitario, Don't Worry About Me, donde entre otras cosas hace una versión de What a Wonderful World, pero al estilo Ramones. Está muy guapo, pero bueno, lamentablemente no llegó a ver o no llegó en vida a poder ver el éxito de este disco, ni tampoco ver cómo sale a la luz. Entonces, bueno, a partir de este momento y una vez que dejan la banda, ya vamos a ver, bueno, pues qué es cuál es el final de los Ramones. Y bueno, empezamos con Joey, ¿de acuerdo? Bueno, pues Joey Ramone concretamente es diagnosticado en su momento con un linfoma que creen que pudiese proceder precisamente de ese tumor que tuvo en su nacimiento por el tema de lo del feto. Y bueno, aunque logra sobrevivir bastantes años, digamos que bueno, poco a poco ya os digo que va perdiendo fuerza, va perdiendo salud, y él digamos que ya desde el primer momento sabe que eso es una especie de sentencia de muerte, ¿no? Y efectivamente así es. Parece ser que ya estando bastante deteriorado, pues estaba ya en un estado depresivo del que no pudo, digamos, salir mucho, y además tiene un accidente cuando ya estaba en las últimas, como os comento. Tiene una caída en la nieve, se rompe la cadera y esto ya digamos que una vez que ingresa al hospital ya no vuelve a salir. Ya directamente está muy mal y fallece el 15 de abril del 2001. Y bueno, como anécdota, bueno, que escuchaba en ese momento In a Little While de U2 y parece ser que desde ese momento Bono, que explica que esta canción trataba sobre la resaca, digamos que cambia o adquiere este tema precisamente por Joey Ramone un significado totalmente nuevo. Vale, vamos a ver en este caso respecto a Johnny, perdón, porque ya os digo que es que el primero en morir pues es Joey, precisamente por este estado de salud. Y luego tenemos a Johnny. Digamos que es un poco casualidad, o sea, van muriendo uno tras otro, o sea, una vez que empieza uno empiezan a morir todos, ¿no? A la vez. Bueno, pues Johnny Ramone también en un momento determinado pues empieza a sentirse mal, empieza a tener problemas para orinar, sentir molestias de salud, más o menos en el año 97, y aunque él sabía que ese no era un síntoma del cáncer, no sabía nada más, no había cáncer en la familia, así que, bueno, quiso pensar que podría ser por una inflamación, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que poco a poco los síntomas van empeorando, decide consultar a un nutricionista, le prescriben una dieta vegetariana, pero bueno, lógicamente no experimenta una mejora considerable hasta que se le realiza una prueba de antígeno que demuestra la presencia de un cáncer de próstata. Así que en este caso, ante la posibilidad de someterse a una cirugía o a radioterapia, digamos que escoge esta última. Curiosamente, esto me llama la atención, porque quería los mínimos efectos secundarios posibles. Yo no sé a la larga qué es peor, si una cirugía o una radioterapia, pero bueno, vamos a dejarlo así. Digamos que esta terapia le ayuda ligeramente, digamos, a vivir unos años más, pero a finales del 2002 su salud empeora. Los resultados de los exámenes arrojan que el cáncer se ha extendido ya hasta los pulmones, ya tiene que empezar con quimioterapia, pierde su cabello, comienza a sentir dolor de huesos por el rápido avance de la enfermedad. La enfermedad, digamos que se le extiende por todo el cuerpo, como lamentablemente hace esta maldita enfermedad, que a ver si de una vez logramos erradicarla entre todos, porque es que es una locura lo de esta enfermedad, una locura. No respeta nada, no respeta a nadie, da igual que sean más sanos, menos sanos, niños, adolescentes, da exactamente igual, arrasa con todo y con todos. Y espero que más pronto que tarde se encuentre realmente una forma de, al menos, si no curarlo del todo, sí convertirlo, como el SIDA, en una enfermedad crónica. Porque es increíble la cantidad de gente que está muriendo a día de hoy
sin ningún tipo de piedad, pero sin ningún tipo de piedad. Y esto es muy fuerte, ¿eh? Ya no lo digo por los Ramones ni mucho menos, lo digo por el estado actual. Es que a día de hoy hay una cantidad de gente que lamentablemente muere de cáncer. Ya os digo, es que incluso niños, es una barbaridad. Bueno, me estoy yendo del tema, pero tenía que decirlo. Luego, bueno, pues tenemos lógicamente a Didi Ramone, que ya me imagino que os imagináis un poco cómo terminó, ¿no? No os pongo imágenes porque al final, bueno, pues es una pena también, ¿no? Ver su deterioro, ¿no? Ya os digo, estuvo también un tiempo después de dejar la banda ahí con la música y tal, pero su adicción era ya terrible, entonces directamente fue encontrado muerto en la tarde del 5 de junio de 2002 por su esposa, Bárbara Zampini, también conocida como Bárbara Ramone, en su departamento de Hollywood, California. En la autopsia se establece sin ninguna duda que había sufrido una dosis de heroína como la causa oficial de la muerte. En su lápida cuenta con el sello de Ramones con la frase "I feel so safe flying on a ray on the highest trails above". Me siento muy seguro volando en un rayo en los más altos senderos de arriba. Esto está tomado de una canción, Highest Trails Above, de álbum de los Ramones, Subterranean Jungle. Porque, bueno, la discografía de los Ramones ya no ni os imagináis cómo fue. Bueno, pues nos queda ya Tommy Ramone, ¿de acuerdo? Que bueno, también porque aparte había llevado una vida bastante más sana de la que llevaron los demás, aunque ya os digo que el cáncer, como al final sucede, no respeta nada. Y también el 11 de julio de 2014 fallece a la edad de 65 años en Queens como consecuencia de un cáncer de las vías biliares, siendo, digamos, el último miembro original de la banda, fundadora de los Ramones, que quedaba con vida. Y ya os he dicho, Mark y CJ siguen a día de hoy en activo. CJ además que era bastante más joven que el resto de los miembros, ¿no? Así que bueno. Nos quedamos con esta biografía porque yo creo bueno, que es algo bueno y algo realmente importante. Y básicamente un pequeño resumen de lo que es el legado que nos van a dejar los Ramones, que al fin y al cabo, pues bueno, es un dato sin ninguna duda importante. Bueno, pues como os comento, el legado musical de los Ramones es sin duda enorme. Su influencia se puede rastrear en el rock de las 3 últimas décadas. Tenemos a grupos como Pixies, Nirvana, Green Day, Rancid o The Offsprings, que asumieron sin ninguna duda su legado, a pesar de que realmente los Ramones tuvieron muchas limitaciones técnicas. Esto también es importante para haber llegado a ser, ya os digo, el grupo que fue y una de las grandes referencias del rock, sin ninguna duda. Consiguieron despertar el mundo con sus riffs acelerados, ritmos básicos, machacones, donde había un panorama musical básicamente donde dominaban temas de más de 10 minutos y largos solos instrumentales. Así que bueno, os digo, dejan ese mundo de rebeldía y diversión. Y en fin, es que yo creo que una de las cosas que los hace más grandes fue precisamente su falta de pretensiones, ¿no? Esa fue su mejor baza. Todo lo que fueron los Ramones queda plasmado en su primer disco, homónimo, que es el que publican en febrero del 76, en esa portada que muestra a estos 4 jóvenes de aspecto desaliñado y peligroso recostados contra un muro de ladrillos, que es la primera imagen con la que he empezado el vídeo. Y bueno, pues nada que ver con el cuidado vestuario que esgrimían en aquel momento las leyendas del rock, ¿no? Jimmy Page o John Anderson, en fin, que para cualquier chaval, digamos que fue mucho más fácil identificarse con esos 4 tipos, ¿no? Que con los ídolos intocables de las estrellas de la música. Yo creo que no es imposible permanecer indiferente a esta banda. Sobre todo es inolvidable ese Hey Ho Let's Go que corea la banda en el arranque de su primer tema, Bristol Bob, sobre todo el 1, 2, 3, 4, eso se nos ha quedado marcado a todos. Y ya os digo, es que nos dejaron un nuevo género de música, género musical, el punk rock y bueno, pues en fin, es que fueron unos auténticos ídolos de la escena y ya os digo que hasta Nirvana
y todas las bandas de Seattle de aquel entonces, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, bebieron sin ninguna duda del punk rock de los Ramones, al igual que muchas bandas, como os comento, a día de hoy. Así que bueno, digamos que llega un momento en que por fin tienen su debido reconocimiento. Y en fin, aunque su fama no les reportó ventas millonarias, digamos que dejaron ahí ese espíritu incombustible y nada más. Así que bueno, eso es todo sobre los Ramones, porque tampoco me quiero enrollar. Muchas gracias y que paséis una buena noche.